Cuenta algo inexplicable o paranormal que viste y que nadie te creyó. Una nave extraterrestre, así tal y como las pintan, pero tenía el mismo color de las nubes. Recuerdo que me subí al techo a hacer nada, y era una tarde muy bonita con muchas nubes, y de pronto vi una que se movía más rápido que las demás, hasta que le vi la forma circular del típico platillo volador. Salió detrás de una nube para esconderse en otra, nomás me quedé tipo. Mi historia es real, juro que es real. Como dato que deben saber, acá en Ecuador en noviembre siempre se hace una procesión de 3 días como caminata en honor a la Virgen. Jueves, viernes y sábado, una caminata de toda una noche. Sabiendo eso, vamos con la historia. Recuerdo que eran alrededor de las 11 de la noche. Caminábamos en la oscuridad de las montañas y carreteras, solamente alumbrados por teléfonos, lámparas, linternas y demás. En un momento, y juro que es verdad, a lo lejos en una loma vi un objeto gigante que levitaba estático sobre la montaña. De ese objeto salieron muchas naves pequeñas, las vi alrededor de 10 minutos, hasta que todas esas luces volvieron a meterse en la que yo diría nave nodriza, y se fueron en un destello al cielo. Una vez me encantaron. En el pueblo donde vive mi abuela hay una montaña llamada El Encanto, y pues una vez que fui con mi tía, mi papá, un primo y yo. Ellos estaban a mi lado, pero en un momento mientras yo miraba hacia abajo de la montaña, ellos no estaban. Literalmente desaparecieron. Yo me asusté, y los empecé a buscar y no los escuchaba ni los veía. Ya en un punto de desesperación miré hacia abajo de la montaña. Y ¡pum! Aparecieron detrás de mí como si nada hubiera pasado. Postdata. Eso fue hace años. Hay teorías de que ahí habitan duendes, almas en pena, indios que vivían ahí hace muchos años. De hecho, hay muchas teorías interesantes acerca del encanto. Y está ubicada en el estado Lara, Barquisimeto, Venezuela. 1. Yo padezco de astigmatismo con hipermetropía y una vez fui a unas ruinas donde había un chamán. Fui con él y con unos movimientos que hizo en mi frente, logré ver sin mis lentes a la perfección como por 20 minutos. Lloré de emoción. Yo creía y hacía una manda a un santo. En una de esas fui de mi primer embarazo y al momento de pedirle por mi hijo y hacer oración, sentí como una luz y un calor justo en el vientre por dentro. Muy bello. A los 7 años me desperté a las 6:30 de la mañana y vi un ovni. Desperté a mi hermano y los dos lo vimos. Despertamos a mi papá y también lo vio. Y de hecho tenemos un video en VHS. Esto fue hace 25 años. Hace casi 20 años murió mi chico. Lloré mucho y una mañana poco después estaba en mi casa acostada sola, viendo la tele y repentinamente sentí como si alguien se hubiera sentado a mi lado y me abrazaba. Me asusté y traté de moverme pero no pude y escuché que dijeron, tranquila, no me animo a llevarte a ti y en ese momento pude moverme de nuevo. Hasta el día de hoy no sé qué sucedió y afortunadamente no ha vuelto a pasar. Mucho texto. Era la graduación de mi hermano mayor. Yo soy el menor. Pasó hace como unos 9 años. Él salía de la primaria y, pues obviamente le hicieron fiesta. El punto es que había muy pocos niños, pero los pocos que habían nos pusimos a jugar. Decidimos jugar a las escondidas. En un momento dado, me tocó buscar. Había un patio grande, una casa medio construida y una camioneta que estaba entre la casa que estaba la fiesta y la casa no terminada. He de aclarar que la vestimenta de mi hermano era gris con azul marino. No había nada negro más que los zapatos. Bueno, como todo niño pequeño me agaché para ver si veía los pies de otros niños al otro lado. Y sí, vi unos pies, pero eran completamente negros. O sea, era como una sombra negra. Y yo grité, 1, 2, 3, te encontré, hermano. Pero no me contestó. Di la vuelta y vi una sombra negra con un sombrero. Al parecer solo vi cómo se fue caminando y desapareció. De ahí ya no recuerdo nada. Otra situación que me encontré con dicha sombra hace como 6 años fue cuando salí al baño. El baño estaba enfrente de mi casa. Enfrente en la casa vecina había camiones. Ahí vi la sombra. Yo ya iba a entrar a mi casa, pero me quedé congelado. Hasta que la cosa esa venía corriendo hacia mí. Abrí la puerta, me metí a mi cuarto y me tapé con mi cobija. Tuve otro encuentro con esa cosa.
Eso fue hace como 4 años. Estaba con una amiga que vivía enfrente de mi casa. Sí, la casa donde había camiones. Y ambos vimos la sombra. Al lado de su casa hay como un pequeño espacio entre su casa y la casa vecina. Vimos cómo la sombra nos veía. Digámoslo así, ella comenzó a llorar porque también la veía. Y yo pues ya estaba acostumbrado a su presencia. He tenido muchos eventos raros y extraños, pero este es uno que me marcó de por vida. Jamás en la vida he hablado de esto porque siento que cualquiera que escuche mi historia me tiraría a loco. Cuando era niño, unos 8 años quizá, vivíamos en un rancho donde, para ir a la casa de mi bisabuela, que era la casa más cercana, pasabas en medio de una especie de bosque, por llamarlo de alguna manera. Había un cafetal, árboles de todo tipo, enormes, mangos, aguacate y demás. Por alguna razón siempre me mandaban pues a hacer los mandados, pero hubo un tiempo que al pasar por cierta parte de ese lugar, sentía que algo se me subía por la espalda, a la altura de los hombros. Pero literal, yo sentía que se metía dentro de mí, y sentía que yo hablaba diferente. No sé exactamente cómo explicarlo, pero cuando llegaba a casa de mi mamá, o a donde llegara con la persona que yo me encontrara, yo empezaba a hablar mucho, pero lo hacía con la intención de que se dieran cuenta que algo no estaba bien. Nadie lo notó nunca. Cabe aclarar que vengo de familia muy creyente de Dios. Me pasaban muchas cosas más, y cuando le decía a mamá, solo me decía que debía orar. No sé cuándo ni cómo dejaron de pasar esas cosas. Hasta hace unos años todavía llegué a experimentar cosas medias extrañas. Debo aclarar que nunca sentí miedo. Más bien me daba como curiosidad saber qué era. Una falla en la realidad que no encontramos explicación. Tenía yo como 4 años. Estaba en casa de mi abuela jugando con 2 de mis primos en una habitación en un segundo piso. Pues recuerdo que dentro había un mueble donde te puedes peinar con 2 espejos grandes que llegaban al techo clavados en la pared. Pues recuerdo que nos asomamos en un pequeño balcón de la habitación y regresamos dentro. Uno de los espejos no estaba, como si se hubiera desvanecido. Hasta recuerdo que los 3 fuimos y tocamos la pared. No estaba por ningún lado, además que estaba clavado, ni para que se lo llevara alguien. Decidimos ir de nuevo al balcón según para que regresara. No pasaron ni 30 segundos cuando volvimos, reapareció de nuevo. Hasta el día de hoy mis primos nos seguimos acordando de eso y podemos jurar los 3 que sí pasó y no encontramos explicación. Un ovni con mi hermano salió del bosque. En esos años 2008, frente a nuestra colonia, había un enorme bosque. Lo vimos salir bastante lento y nos pasó encima. Mi hermano quedó un poco hipnotizado, mientras que yo lo agarré para irnos a avisar a nuestra casa. El ovni era triangular, más grande que un auto. Tenía cientos y cientos de colores. Nuestra mamá nos hizo caso y fuimos. Ella logró ver cómo se iba alejándose hasta perderse entre los cerros. Son tantas que ya ni me creen, esas cosas me acechaban antes de un tiempo para acá, ya no me sucede. Una de esas fue cuando veía salir del Popocatépetl muchas naves o cositas, fueron como unas 60 por segundo, y cada minuto salía una con un destello, y de color blanco. Iban directamente hacia arriba. Yo vivo en el Estado de México, pero desde mi tercer piso se alcanza a ver todos los volcanes cuando no hay contaminación. Ese día llovía de manera muy extraña y en la mañana siguiente tembló. Ver un duende y que se me haya quedado viendo fijamente. Aquí va la mía. Desde niña siempre he visto cosas relacionadas con los extraterrestres, y en realidad no sé si así se le llaman, pero igual decidí callarme porque nadie me creía. La última vez estaba durmiendo, pero me desperté y la casa estaba en construcción. Desde mi cama volteé a ver hacia atrás porque sentía que alguien me veía. Y eran unos ojos y una cabeza como está. Entonces me asusté. Grité y se fue, pero me dio mucha temperatura. Quizás del susto, pero nadie vio nada. Y luego vi algunas de sus naves bajar, pero muy lejos del rancho donde vivíamos. Ahora de grande regresé cerca de ese lugar donde viví de pequeña. Y estaba caminando con mi madre cuando vimos una estrella caer. Y de repente volvíamos a ver el cielo. Y no era una estrella. Se trataba de muchas luces en el cielo que iban en línea recta. Y después empezaron a hacer círculos.
y una luz muy roja se formaba en el centro de todas esas luces. Y pues nos asustamos mucho y corrimos hacia la casa. De ahí mi mamá me creyó todo lo que le conté que había pasado desde que era niña. Tengo sueños premonitorios y siempre acertados, muertes. Justamente hace 8 días murió un conocido de la familia. Lo soñé y lo tengo documentado ese y otros. Tengo un sueño que sé que pasar algo como una muerte o algo. Y lo guardo, lo documento, y en cuestión de días pasan. Con respecto a muertes, ya van 3 y los 3 los soñé antes, pero bueno. Fue hasta ya grande que me enteré de que la niña con la que jugaba de pequeña, una vecinita que vivía en la casa de atrás que colinda con el patio, nunca existió. Era mi amiga imaginaria, y que además yo la describía como un monstruo. Fue impactante para mí, porque yo siempre creí que era real y la veía muy linda. Pocos creen sobre mis sueños dentro de sueños. Algunos argumentan que fue por ver Inception. Pero la verdad, ese fenómeno lo tengo desde la secundaria en un rancho donde apenas y llegaba la señal. A la fecha pasa cada cierto tiempo. Antier en la noche vi un enorme parásito espiritual, era una energía tan rara. OVNIs. El más impresionante ha sido uno que se camufla como un avión justo después de quedarse estático en un punto medio y volverse una luz de gran tamaño. Tengo videos. Lo que me impresiona es cómo después de hacer eso puede camuflarse y poner tamaño y luces como si fuera un avión. Pero todos sabemos que los aviones no se quedan estáticos, ni mucho menos se convierten en bolas de luz inmensas. En casa de mi abuela, vi pasar una cabra caminar en 2 patas. Iba pasando detrás de una ventana que da a la calle. Solo vi la silueta a través de la cortina. Hola, sé que este grupo no es para esto, pero quiero compartir una experiencia un tanto aterradora. Resulta que el día viernes iba caminando en el pueblo de Tulantongo. Pues entro a trabajar a las 6 de la mañana, me voy caminando rumbo a la feria del caballo para tomar el transporte a las 4 de la mañana. Pues resulta que arriba de mí vi pasar un pájaro muy grande, a lo que volteé para arriba, pues me llamó la atención, y al momento de levantar la mirada vi que era un hombre con alas enorme, imponente. Me dio mucho miedo, pues no sé qué era al momento. Tal vez algunos se burlaran. Elevó el vuelo y se fue rumbo a la feria del caballo. Algunos dirán que estoy loco, pero en verdad me paso esa situación. Solo escribo esto para que tengan cuidado por cualquier cosa que pueda ser. 2 veces he tenido oportunidad de ver ovnis. 1. En el techo de casa de mi abuelita cerca del aeropuerto, CDMX, pasó como tambaleando a la altura como de unos 100 metros. Era redondo y en la parte de abajo vi como una ventana que dejaba ver luz roja al interior. 2. Sobre los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl en pleno atardecer. Esa ocasión eran 2 esferas y se movían sobre los volcanes. Cuando me operaron de los intestinos de vida o muerte, vi un personaje bastante extraño en las luces del cuarto mientras peleaba por mi vida, de color morado como si estuviese electrocutado, y andaba por todo el cuarto, y nadie me creyó hasta la fecha. Hace algunos años, como 3 o 4 años, yo vivía en otro lugar de donde vivo actualmente. Iba saliendo de turno nocturno y rondaban como las 7 de la mañana, y tengo la costumbre de ir por la calle con audífonos escuchando música. Iba por la banqueta a borde de carretera, aunque es la capital del municipio, es realmente pequeño, y yo iba a borde de la carretera principal. Puedes recorrerlo todo a pie y derechito en menos de 40 minutos. Anyway, en una parte del camino había una casa con pilares en las esquinas abarcando el ancho de la banqueta en esa cuadra, porque tenía techo de colado. Yo iba caminando y veo que un hombre en bicicleta me rebasa a baja velocidad sobre la carretera, a unos metros de distancia de donde venía yo. Él dobla la esquina pasando detrás del pilar, que tendrá medio metro de grosor a lo mucho, y lo curioso es que al pasar por el pilar desaparece. Lo raro es que el trayecto es un espacio abierto donde puede verse bien. Yo incluso me quité mis audífonos y aceleré el paso para buscarlo con la mirada. Estaba
estaba como a 5 metros de él cuando pasó. Pensé que había visto mal y que incluso él podría estar estacionado en el hueco de esa cuadra, porque doblando esa parte hay cerro y no hay subida, solo las casas a los costados de ese espacio, así que yo acelero el paso y lo busco y no lo veo por ningún lado. Seguí caminando a mi casa un poco conmocionado, preguntándome cómo pudo desaparecer. Esta anécdota se la conté ese día a mis amigos después de haber dormido, los pocos que tengo, y también se hicieron sus preguntas. Todo cool porque de vez en cuando hablamos sobre teorías y conspiraciones y nos preguntamos sobre cosas existenciales. Hasta el día de hoy sigo pensando en eso de vez en cuando. ¿A qué pudo deberse eso? En una práctica de campo en el estado de Guanajuato, acampamos mi grupo de compañeros en un cerro boscoso. Lo raro fue que cuando lo recorríamos para llegar a los baños o descender, vimos más de un altar con telas rojas y signos dibujados. Lo más inexplicable fue que al llegar la madrugada, me levanté como eso de las 3 a.m. y al voltear a lo lejos vi varias esferas rojas volando sobre otro cerro. Era el cerro de enfrente y se sentía tan cerca que podía distinguir colores entre naranjas a rojos intensos de aquellas esferas. Yo no lo creía real y me quedé mirándolas como eso de 20 minutos hasta convencerme de lo que vi. Al final sí me agarró el miedo un poco y regresé a mi casa de acampar. Que yo y unos amigos conocimos a una persona con la que teníamos fotos y todo, y después una vez nos dimos cuenta que solo nosotros lo recordamos, y en las fotos donde aparecía la persona ya no está, pero hay como un espacio en todas, 9 personas nada más lo recordamos. Mi padre, mi madre y mi hermana dejaron de comportarse como seres humanos hace mucho tiempo. He visto a otra clase de seres actuar y expresarse a través de ellos. Son incapaces de amar, entender a los demás y sentir algo que no sea ira. Además han perdido la memoria y casi no tienen recuerdos del pasado y lo poco que recuerdan está totalmente distorsionado. No puedo decir más. Conste, está larguita la historia y ni me la van a creer. El gigante de la casa de Zico, otra historia su nombre, Zip, la marca del condón. En fin. Ese güey vivía en casa de sus padres, su padre un men muy alto, igual que el Zico, 1.78 a 1.84 metros o algo así. Decían una pendejada, clásico de compás para asustarte, que en su casa se aparecía un men muy grandote y barbón. Si lo piensas bien. Un pinche indigente o algo no. Pero ni quien le creyera. Todos lo habían visto según. Una buena noche, estando todos en su casa, no recuerdo a qué, pero se nos pegó la gana salir. Y antes de irnos, yo era el último, me dice el Zico. Güey, apaga la luz antes de salir y cierra la puerta. El cuarto de sus padres daba del lado derecho a la puerta de entrada / diagonal salida de la casa, y cuando volteé, el cuarto estaba con la puerta abierta y había un güey altote, barbón, pero difícil distinguir con lo oscuro del cuarto. Volteando a verme. Y yo todo pendejo dije a su papá. Y le dije con permiso en voz alta. Cierro la puerta, y me dice el Zico. ¿De quién te despediste? Y yo. Voz de tu apa. Y responde. Güey, no hay nadie en la casa, mira, no está el carro de mi apa. Su reputísima madre lo vi. Y parece bien pendejo, se los juro que suena requete estúpido, pero vi a un güey altote que llegaba casi al techo, barbón dentro de su casa. Entramos, nada. Lo peor. Ese men me recuerda a un mismo evento en la primaria. A un barbón pálido que según se aparecía, la clásica cementerio indio, otra historia más después. Que en el segundo piso de la casa de mi vecina, que es religiosa, caminaba una sombra. Lo vi salir de un cuarto y cuando se dio cuenta que podía verlo desapareció. Lo más irónico es que la casa de mi vecina estaba completamente iluminada, así que todo podía verse muy claramente, ni para confundirme.